Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Auditorio de Radio Zacatecas. Estamos transmitiendo en vivo desde cabina de CISART y el día de hoy vamos a continuar la emisión de Psicoanálisis y Civilización, a intentar transmitirles a ustedes un fragmento de la conversación que de hecho existe entre el psicoanálisis y la civilización. Está con nosotros también Verónica Ruiz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, auditorio. Buenas tardes, Aldo. Así es, la semana pasada estuvimos hablando sobre la política en el psicoanálisis, ¿no? Y bueno, también comentábamos los distintos niveles donde se puede hablar al respecto. Comentábamos 3 niveles, Sí. que es la política en general, la política clínica y la política en la institución psicoanalítica. Así es. Veíamos, sobre todo la semana pasada, lo que tiene que ver con la compatibilidad propia de la práctica psicoanalítica y su regla fundamental, que es el dígalo todo, con un rasgo político fundamental, que sería la posibilidad de tener la libertad de expresión, ¿no? Y de ahí, por lo mismo, su relación más ad hoc con los regímenes democráticos, por ejemplo, ¿no? Y después veíamos, nos quedamos sobre todo platicando sobre la política clínica, Sí, que es así es. propia del psicoanálisis, ¿no? Eh, eh, Aquí hay que decir que la encontramos, de hecho, otra vez en un principio que sería el de la cura por la palabra, ¿no? O sea, todo lo que condensa ese principio. ¿Cómo es posible curar con la palabra, ¿no? ¿Por qué preferimos nosotros, por qué tenemos como política clínica la escucha analítica y la palabra, finalmente, a través de las interpretaciones? Pero esto nos lleva a pensar que hay una noción muy específica de lo que es el ser humano en el psicoanálisis y su relación con el mundo, con el mundo exterior, con los demás, con, digamos, el universo mismo, ¿no? En donde nosotros encontramos que el ser humano es sobre todo un sujeto de la palabra, ¿no? El sujeto del inconsciente es un sujeto de la palabra, que realmente ha creado el mundo que vive y que por lo tanto padece o goza a partir de el efecto que produce la estructura del lenguaje en su cuerpo y por lo tanto en todo su discurso, en su sintomatología, en sus inhibiciones, sus síntomas y sus angustias, ¿no? Entonces nos parece que es finalmente el psicoanálisis es quien asume esa noción del ser humano y concibe así la manera en cómo él enferma, ¿sí? Para decirlo en términos muy generales, sufre, y también así es la manera en cómo él puede ser, por así decir, curado, ¿no? Y a diferencia de muchísimas otras corrientes o políticas clínicas, la vez pasada hablábamos de la psiquiatría y, por ejemplo, cómo esta es impulsada en ciertos gobiernos con más intensidad, como pudiera ser Estados Unidos, ¿no? Donde entonces parten que los conflictos existenciales, las enfermedades, digamos, del alma, de la subjetividad, ellos creen que responde a una nosología que tendrá que ser abordada desde los medicamentos, ¿no? Sí escuchar un poco el discurso, la queja, la demanda del paciente, pero sobre todo para decidir qué tratamiento médico seguir. O sea, piensan que es un asunto de déficit físico-químico, o en términos de las neurociencias, por ejemplo, pensar que se trata generalmente de déficit en las neuronas, en los neurotransmisores, ¿no?
Y para nosotros marcar la diferencia con ellos, explicar por qué conversar con ellos es parte de la política en el psicoanálisis, también la política en general, la relación con los otros discursos, ¿sí? Y un punto muy específico es que esa especie de cosmogonía que tienen las neurociencias de explicar, digamos, el malestar del ser humano a partir de los neurotransmisores, sobre todo tiene un efecto negativo porque desresponsabiliza a los individuos, a los sujetos de lo que les está aconteciendo, ¿sí? Ellos mismos empiezan por así decir, a responsabilizar a sus neuronas de lo que hacen o no hacen. Entonces, definitivamente ese no es el camino del psicoanálisis, ¿no? El camino del psicoanálisis aborda finalmente la responsabilidad que cada uno de los sujetos tiene en lo que les va sucediendo, en cómo van construyendo las cosas, cómo, digamos, ellos mismos las van maniobrando, o hablando de política, podríamos decir, van politizando su malestar en función de sus propios fantasmas y anhelos. Entonces, para nosotros, más bien esta la política clínica psicoanalítica tiene que ver totalmente con la cura por la palabra, ¿sí? Con la localización y la construcción consciente de esos fantasmas que lo habitan, que son derivados a su vez de los traumas infantiles que cada uno de los individuos tuvo que experimentar, porque la posibilidad del trauma en el ser humano tiene todo que ver con el devenir un sujeto hablante. Casi podemos decir que esa transformación que sufre, digamos, el bebé, ¿sí? Cuando empieza a entrar en la lógica del lenguaje, en el mundo de lo simbólico y lo imaginario, viene acompañado de un registro traumático que se va a dar de manera inédita, original, en cada uno de los individuos. De este acontecimiento se van a derivar los fantasmas que se gesten ahí, que le van a permitir al sujeto pensarse en un mundo. Ya, no importa aquí qué mundo es, eso es un mundo maya, un mundo egipcio, un mundo español, etcétera, un mundo zacatecano, de tal colonia, de tal familia, pero cada uno de ellos va a ir teniendo fantasmas singulares. Entonces la clave finalmente de la cura, de la dirección de la misma en el psicoanálisis tiene que ver con el poder localizar, ser consciente de esos fantasmas y poderlos atravesar. Muy contrario a la idea de en automático ver qué medicamento, qué tratamiento médico es el que se le va a seleccionar para aplicárselo a este individuo. Hoy en día hay una especie, por así decir, de crisis en las políticas clínicas porque predominan estas. Hay, por ejemplo, individuos que caen en las manos de diagnósticos que pertenecen a otras políticas clínicas, donde se va a erigir la idea de que tal niño, por ejemplo, estos diagnósticos que son muy cuestionables, pero que es X o Y y por lo tanto merece un tratamiento médico, que sí es hiperactivo, que sí tiene déficit de atención, que sí tiene síndrome desafiante, una serie de cosas que ellos van construyendo que son cuestionables para nosotros, ¿sí? que no estamos de acuerdo en el psicoanálisis, pero que ellos, independientemente de eso, en automático proceden a medicalizar a los niños. Otra vez desresponsabilizando no solamente a los niños, sino a los padres, a los maestros, a los otros alrededor de los niños que su relación, por así decirlo, intersubjetiva que tienen con ellos, son partícipes de lo que también les sucede ahí. ¿Sí? Pero ya la política de ellos va a quitar esa responsabilidad subjetiva, no introducirla, no dinamizarla, y por el contrario, callar, ¿sí?
cubrir o sepultar la participación subjetiva que cada uno de ellos tiene a través de los medicamentos, ¿no? Y los pronósticos que hacen al respecto. Sí, así es, ¿no? Es no escuchar ahí pues que se manifiesta de alguna manera, ¿no? En esos síntomas, en esos, pero finalmente ahí donde se medica, pues ya no se escucha, ya no se le da lugar pues a eso que se manifiesta, eso que habla, eso que intenta por algún lado manifestarse, ¿no? Y no contemplan o menosprecian los efectos que va a tener el niño y su relación con el fármaco, con Sí. el tóxico, con la droga, ¿sí? A esas edades tan tempranas. Tan tempranas, ¿no? Y que se pueden prolongar por muchos años. Sí, tenemos el famoso caso de Kurt Cobain y su relación con el Ritalin, ¿sí? Donde es diagnosticado así y es un artista que finalmente termina subsumido en las drogas y el Ritalin en nada al revés, podemos decir que le agravó y le perjudicó su vida, alterando su yo de tal manera que terminó suicidándose, ¿no? Uh-huh. O, por ejemplo, ahora sí que hablando de Estados Unidos, y estos fenómenos de matanzas, ¿no? Sí. De asesinatos en las escuelas y así, en los centros comerciales, sabemos que muchos de esos casos son casos que simplemente están así, medicalizados, pero abandonados, o sea, donde ya no hay nada de escucha, no se quiere saber realmente qué es lo que le está sucediendo a este sujeto. A cambio lo saturan, lo asfixian con medicamentos y consecuencias de ese tipo de procedimientos son los pasajes al acto, ¿no? Nadie escuchó esas iras o esos resentimientos, esas ideologías que tenían, pero hasta que ven los asesinatos ya realizados, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, por ejemplo, estaríamos diciendo que ese tipo de fenómenos suceden allá, sobre todo en Estados Unidos, también producto de las políticas clínicas que aplican, que son en la línea de las neurociencias, de los fármacos, de lo cognitivo-conductual, en donde ninguna de esas tres, ¿sí?, realmente reconocen la participación, lo inevitable de la subjetividad de cada uno de los individuos en todo lo que les sucede. No, prefieren no tomar en consideración eso, ¿sí? Y para hacerlo, además, cancelan cualquier diálogo, cualquier intercambio con un campo que conocen, pero que no les conviene, que es el psicoanálisis, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? Sí. El psicoanálisis, por el contrario, está abierto siempre a debatir, a hablar, a intercambiar con esos otros campos. Y, por ejemplo, nosotros que estamos en el movimiento de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, ¿sí?, que es, digamos, un derivado de la escuela que creó Lacan en París, una réplica, digamos, de esa escuela en distintos lugares y ciudades del mundo. La Asociación Mundial de Psicoanálisis tiene una curul en la ONU, ¿no? Pero digo esto, o sea, en donde se habla del discurso psicoanalítico, a través del discurso psicoanalítico de distintos temas como equidad de género, también la medicalización de los niños, etcétera, ¿no? Pero se toma muy en serio la necesidad de exponer el saber psicoanalítico en estos distintos lugares sociales, porque de otra manera nosotros también seríamos cómplices al quedarnos callados, sobre todo en cosas que tenemos completamente comprobadas en nuestra práctica. Nos piden un corte y regresamos en un momento. Bien, regresamos entonces con este punto de estamos trabajando la política en psicoanálisis y tenemos pendiente abordar la dimensión, digamos, de la
política a nivel institucional, el psicoanálisis a nivel institucional. Es en verdad todo un tema, es muy importante porque no solamente se juega ahí, digamos, la formalización o la institucionalización de lo que será el psicoanálisis en términos sociales, ¿no? Las escuelas de psicoanálisis, los institutos de psicoanálisis, y dentro de toda la gran gama de matices o diferencias que se van haciendo dentro del psicoanálisis, que se conocen como corrientes psicoanalíticas, junguianas, kleinianas, adlerianas, freudianas, etcétera, ¿no? Pero no solo, sino también ya hablábamos hace rato de las neurociencias, de la psiquiatría, pero también de las psicoterapias, de las distintas psicoterapias. Creo que hay una que tal cual es neuropsicoanálisis, ¿no? Por ejemplo, son unas derivaciones ahí de las neurociencias, ¿no? No hay neuropsicoanálisis, ¿no? Más bien son neurociencias queriendo distorsionar lo que es el psicoanálisis a través de su cosmogonía a partir de los neurotransmisores. Pero otras más comunes para el auditorio, como puede ser la psicología humanista, la Gestalt, la cognitivo-conductual, la transpersonal. Y nosotros nos sentimos con el compromiso de exponer lo que es el psicoanálisis, digamos, desde Freud hasta Lacan, hasta Miller en la actualidad, los psicoanalistas dentro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, y distinguirlo así, muy puntualmente, de cuáles son los distintos propósitos que estas psicoterapias tienen, a diferencia del psicoanálisis. ¿Cuál es el fin del psicoanálisis? ¿Cuál es el objetivo del psicoanálisis? Y se pueden encontrar fácilmente, ¿no? Si bien para el radioescucha puede ser a veces, en verdad, toda una incógnita la distinción entre psicoterapias, psiquiatría, neurociencias, psicoanálisis kleiniano, psicoanálisis lacaniano. Para nosotros es parte de nuestra formación como psicoanalistas tener esas diferencias de manera clara y contundente, a partir de reconocer cuáles son los alcances y las limitaciones en cada uno de estos esfuerzos que hacen las distintas psicoterapias, y cuáles son, a su vez, los alcances y los límites propios del psicoanálisis, que emanan, digamos, de su propia ética, pues, ¿no? Entonces, además de tener esa responsabilidad de distinguirse de esta manera, está por el otro lado el esfuerzo de garantizar cuál es la política para formar psicoanalistas, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer para formar psicoanalistas, para devenir psicoanalista? Y eso también es todo un tema, porque, dicho sea de paso y de manera contundente, la formación del analista está en su propio campo, está en el campo del psicoanálisis. Esto quiere decir que no está en la universidad. No hay, digamos, licenciatura para ser psicoanalista, ¿no? No existe eso. Está la licenciatura en psicología, etcétera, ¿no? Pero no se da en la universidad la formación del analista por una sencilla razón, que la formación del analista implica el proceso psicoanalítico personal, cosa que no puede garantizar la universidad, y menos aplicar, digamos, desde los propios principios psicoanalíticos, ¿no? Otra, la formación en los textos estrictamente psicoanalíticos. Dejemos simplemente los textos de Freud y de Lacan. En la universidad no se dan esos textos, no se estudian esos textos. Tanto tienen que estudiar fragmentitos de un montón de
de corrientes, de otras cosas, que no pueden abocarse de esa manera a los estudios profundos de los textos psicoanalíticos, ¿no? Si acaso les dan ahí alguna embarrada y a veces mal dada. Uh-huh. Y por el otro lado, la supervisión de los casos clínicos. En la universidad, sobre todo, pues hay profesores, maestros, pero psicoanalistas en muy pocas universidades hay, ¿no? Tenemos en la Sorbona de París, por ejemplo, el departamento de psicoanálisis dentro de la universidad y que está realmente dirigido por analistas que están de lleno en la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Hay entonces distintas maneras de pensar, aristas de pensar, para pensar la política psicoanalítica en lo institucional. Uh-huh. Sí. Y es todo un tema ahí, por supuesto que hay desgastes, que hay diferencias, pero insisto, es parte de la formación del analista, por lo menos conocer que hay esa necesidad de conversar también dentro del campo psi, dentro de todos los pequeños espacios en el campo psi, mostrar cuál es el objetivo psicoanalítico, la política psicoanalítica, y simplemente mantenerla activa. No se trata de convencer a nadie, nada, sino de que no se olvide que el movimiento psicoanalítico tiene un movimiento propio, pero que implica siempre la contemplación del otro, por más opuesto que esté a nuestra propia dirección. Así es. Bueno, tenemos también un comentario de Huitzilihuitl Pineda. Dice: resulta problemático en las instituciones psicoanalíticas la instauración de su discurso, como si por no pertenecer a alguna de ellas uno es menos psicoanalista que los que pertenecen a ellas, además de algunos requisitos que piden, como estar en análisis con uno de sus clínicos avalados por dicha institución. Qué buen comentario, porque ahí, por ejemplo, ya habría que cuestionar esas políticas, ¿no? Uh-huh. Lacan y Freud siempre han hablado de que las transferencias se respetan. Claro. O sea, no puedes obligar a nadie a analizarse con alguien, ¿sí? Para empezar, ¿no? Y hay que ver cuál es la política de la escuela de Lacan, pero les adelantamos algo muy rápido. Todo aquel sujeto que desee entrar a la escuela de Lacan, por el simple hecho de desearlo, tiene una puerta abierta. Uh-huh. ¿Sí? Otra política de Lacan es la escuela gratuita. ¿Sí? O sea, es quitar todos los obstáculos. Ya cuando te encuentras una cantidad de obstáculos, como nos dice nuestro amigo Radio Escucha, ¿sí? Es que ya hay algo ahí sospechoso. ¿Sí? Al menos desde la política lacaniana. ¿Sí? Que si de por sí uno trae sus resistencias y luego le andan poniendo más obstáculos, pues es peor. Lacan siempre pensó que hay que quitar todos los obstáculos posibles. ¿Sí? Hay que favorecer el deseo de estudiar los textos, de analizarse, de supervisar los casos, etcétera, pero quitándole los obstáculos, ¿sí? No poniéndole más obstáculos. Ahí la recomendación es más bien investigar más, incluso acercarse a la Asociación Mundial de Psicoanálisis, a la Escuela Lacaniana, para que vean cómo se maneja desde la orientación lacaniana el acceso al campo psicoanalítico. Pero les adelantamos que es abierto. Cualquiera que nos esté escuchando, ¿no?, que tenga ese interés, créanos que en nada lo puede detener para poderse inscribir, para poder estar de manera dinámica en el campo freudiano y en la escuela lacaniana. Claro. ¿Sí? Nosotros también nos pueden ubicar para ver qué es lo que nosotros ofertamos. Pueden contactarnos a nuestro Facebook, por ejemplo, ¿no? Sí, que lleva a cabo también pues nuestro seminario permanente, ¿no? Tu número. Donde pues, nos pueden contactar al 492-559-1367 si quieren obtener más información.
Sí, pero van a encontrar en Espacio Lacaniano también un puente para acceder a la Escuela Lacaniana, a la Asociación Mundial de Psicoanálisis, al campo freudiano, que es, en verdad, lo que hacemos nosotros es mucho, y sobre todo aquí en el radio, es ejercer la política freudiana de que nadie se quede sin poder acceder al psicoanálisis. Se nos acabó el tiempo, escuchas, los esperamos la próxima semana con mucho gusto. Un abrazo para todos. Nos vemos, buenas noches.